Hay noches en las que el universo parece guardar un secreto. No es el viento, ni el ruido del tráfico, ni siquiera el tic-tac del reloj. Es una sensación más profunda, esa pequeña sospecha de que lo que llamamos realidad podría no ser tan sólido como creemos. Que quizás, detrás de la aparente normalidad de los días, se esconde un mecanismo que nadie entiende del todo. La ciencia siempre ha intentado iluminar la oscuridad, pero a veces, al encender la linterna, descubre cosas que preferiría no haber visto. Teorías que desafían el sentido común, que hacen temblar las certezas más firmes y que, en su búsqueda de la verdad, terminan rozando los límites del miedo. Son ideas tan grandes, tan extrañas, que incluso quienes las formularon sintieron un escalofrío al comprender lo que implicaban. Hoy vas a sumergirte en ese territorio donde el conocimiento y el terror se mezclan, donde la física parece filosofía y la razón se disuelve en el misterio. No se trata de ciencia ficción ni de mitos antiguos, sino de teorías reales, pensadas por mentes brillantes, que se atrevieron a mirar demasiado profundo en el abismo de la existencia. Así que respira, deja que la curiosidad te guíe y prepárate para recorrer un viaje que no solo cuestiona cómo funciona el universo, sino también quién eres tú dentro de él, porque algunas ideas no solo desafían la ciencia, también desafían nuestra cordura. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Continuemos. La hipótesis de la simulación. El código detrás del universo. A veces uno se pregunta si todo esto, la vida, las calles, las personas que cruzan a tu lado, no es más que una ilusión perfectamente renderizada. La idea suena a ciencia ficción, pero algunos de los científicos más respetados del planeta creen que podría ser cierta. Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, lanzó una de las preguntas más inquietantes de nuestro tiempo. ¿Y si no somos los primeros en crear una civilización tecnológica, sino una de las tantas simulaciones que surgieron de otra más avanzada? Bostrom propuso una especie de trilema, una encrucijada lógica. O bien las civilizaciones tienden a destruirse antes de poder crear simulaciones de conciencia, o bien no tienen interés en hacerlo, o bien ya lo lograron, y nosotros vivimos dentro de una de ellas. Y si las tres posibilidades son igualmente probables, la tercera es la que más probabilidades tiene de ser cierta. En pocas palabras, la realidad que sentimos podría ser un programa corriendo en una computadora gigantesca de otra realidad. Esta hipótesis no se quedó en los libros. Elon Musk, por ejemplo, dijo en una entrevista que la probabilidad de que vivamos en una realidad base es 1 entre miles de millones. Según él, los videojuegos avanzan tan rápido de los píxeles de los años 70 a los mundos tridimensionales hiperrealistas de hoy, que pensar que en unos 1000 o 10.000 años no habrá simulaciones indistinguibles de la realidad es simplemente ingenuo. Si eso es cierto, ¿cómo saber que no estamos ya dentro de una de esas simulaciones? Neil deGrasse Tyson, el astrofísico que suele ponerle humor a los misterios del cosmos, admitió que la idea lo perturba. Dijo que el universo es tan coherente y tan preciso en sus leyes que no puede evitar pensar en un código subyacente, una especie de arquitectura digital que sostiene todo. Si la gravedad, la luz, el tiempo y el espacio obedecen reglas tan exactas, ¿no suena sospechosamente parecido a un software? Algunos físicos han intentado buscar fallos en la matriz, pequeñas inconsistencias en la naturaleza que delaten que estamos en un entorno simulado. Se han analizado patrones de energía cósmica, partículas subatómicas y hasta la distribución del ruido en el fondo del universo, buscando algo que no encaje. Por ahora, nada definitivo. Pero lo curioso es que la ausencia de prueba tampoco descarta la teoría. Si los programadores fueran lo suficientemente avanzados, ¿por qué habrían de dejar rastros? Y ahí aparece el costado más inquietante. Si todo está simulado, ¿qué pasa con el libre albedrío?
Tal vez nuestras decisiones no sean más que líneas de código ejecutándose según parámetros predefinidos. Quizás cada pensamiento, cada impulso de amor, miedo o curiosidad no sea más que una variable en una ecuación inimaginablemente compleja. Algunos se consuelan pensando que, incluso si es una simulación, sigue siendo nuestra vida. Sentimos, sufrimos, reímos, soñamos. Otros, en cambio, se preguntan quién está detrás del teclado. ¿Un ser superior? ¿Una civilización aburrida haciendo un experimento? ¿O una humanidad futura, estudiando su propio pasado digitalizado? Lo cierto es que, desde que esta idea fue planteada, ha dejado a filósofos, físicos y tecnólogos mirando el cielo con una duda que no se va. Si el universo es un programa, ¿qué ocurre cuando alguien presione apagar? El universo holográfico. La gran proyección cósmica. Dicen que el universo podría ser la proyección más perfecta jamás creada. No una metáfora poética, sino una posibilidad real que ha hecho temblar los cimientos de la física moderna. Todo lo que existe, desde las galaxias que se expanden en el vacío hasta el simple acto de parpadear, podría no ser tridimensional, sino una proyección en 2 dimensiones grabada en el borde mismo del cosmos. Una ilusión tan coherente y precisa que ningún ser humano podría notar la diferencia. Todo comenzó con una pregunta que atormentó a los científicos durante décadas. ¿Qué sucede con la información que cae en un agujero negro? La relatividad general, la obra maestra de Albert Einstein, decía que nada escapa de su gravedad. Pero la mecánica cuántica aseguraba que la información del universo no puede destruirse. 2 verdades incompatibles, como 2 piezas de un rompecabezas que nunca encajan. Fue entonces cuando Gerard Hooft y Leonard Susskind propusieron una idea tan audaz que parecía rozar la filosofía. Tal vez la información no se pierde dentro del agujero negro, sino que queda almacenada en su superficie, en una capa infinitamente delgada que actúa como un registro bidimensional de todo lo que alguna vez cayó en él. En otras palabras, el interior tridimensional del agujero negro sería una ilusión, una proyección de los datos contenidos en su superficie, como un holograma. Y si eso ocurre con los agujeros negros, ¿por qué no con el universo entero? A finales del siglo XX, el físico argentino Juan Maldacena llevó la hipótesis a un nivel completamente nuevo. Demostró matemáticamente que un universo tridimensional con gravedad puede describirse perfectamente mediante una teoría sin gravedad en solo 2 dimensiones, situada en su frontera. Este hallazgo, conocido como la correspondencia AD-SCFT, cambió la forma en que los científicos entienden el espacio, el tiempo y la materia. Fue como descubrir que un libro de 1000 páginas puede leerse completo solo observando la portada. Si la teoría es cierta, el universo no es un escenario tridimensional donde todo ocurre, sino una proyección perfecta de un código grabado en los límites del cosmos. Cada partícula, cada pensamiento, cada estrella que brilla en el cielo sería información desplegándose desde una superficie remota. La realidad que percibimos tendría volumen, profundidad y movimiento, pero solo como efecto de una proyección cósmica, del mismo modo que una película en una pantalla parece tener vida, aunque esté hecha de luz. Einstein solía decir que la realidad es una ilusión, aunque muy persistente. El universo holográfico lleva esa frase al extremo. Tal vez el espacio no sea realmente profundo, ni el tiempo continuo, sino ilusiones emergentes generadas por una estructura bidimensional que lo contiene todo. Seríamos personajes dentro de una película proyectada desde el borde del infinito, creyendo vivir dentro de la historia, cuando en realidad solo existimos en la superficie donde se reproduce. Algunos experimentos modernos han intentado buscar señales que confirmen o refuten esta idea. En Alemania, el proyecto GEO 600 detectó un ruido extraño en sus mediciones, una vibración minúscula en el tejido del espacio. Algunos científicos se preguntaron si no sería la textura cuántica del universo, el equivalente cósmico de los píxeles en una pantalla. Si fuera cierto, habríamos encontrado la resolución del holograma, el límite entre lo que parece real y lo que solo es proyección. Pero más allá de los cálculos, hay algo profundamente humano en esta teoría. Nuestros recuerdos, por ejemplo, tampoco son copias exactas del pasado, sino proyecciones mentales
que el cerebro reconstruye cada vez que las evocamos. Soñamos con personas y lugares que no están allí, y sin embargo sentimos que existen. Tal vez el universo haga lo mismo, pero a una escala inconcebible. Quizás la materia no sea más que información vibrando, bits cósmicos tejiendo la trama de lo que llamamos existencia. Si todo esto fuera cierto, entonces cada ser humano sería un fragmento luminoso de ese gran código universal. Y si todo lo que existe es una proyección, la pregunta final es inevitable. ¿Qué hay más allá de la pantalla? Tal vez nada, tal vez algo que escapa por completo a la comprensión humana. Lo único seguro es que, si el universo es un holograma, es la proyección más majestuosa que jamás haya existido, y nosotros somos su reflejo de luz. El cerebro en una cubeta, el laboratorio invisible. Desde hace siglos la humanidad ha intentado responder una pregunta que suena sencilla, pero es tan profunda que puede romper la razón. ¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real? En el siglo XVII, René Descartes se sentó frente al fuego y comenzó a dudar de todo. Dudó de sus sentidos, de sus recuerdos, incluso de su propio cuerpo. Pensó que, tal vez, un genio maligno lo engañaba, haciéndole creer que el mundo existía cuando en realidad todo era una ilusión. Su conclusión fue que la única certeza posible era el pensamiento mismo. Pienso, luego existo. Siglos después, en 1981, el filósofo Hilary Putnam reformuló aquella vieja duda con la precisión de la ciencia moderna. Propuso un experimento mental que hoy es uno de los más perturbadores jamás concebidos, el del cerebro en una cubeta. Imagina, decía Putnam, que un científico ha extraído tu cerebro y lo mantiene vivo en un tanque lleno de líquido nutritivo. Cada neurona está conectada a una supercomputadora capaz de enviarle impulsos eléctricos idénticos a los que recibirías si tu cuerpo estuviera intacto. Para tu mente, no habría diferencia. Seguirías viendo colores, escuchando voces, sintiendo el viento y recordando tu infancia, aunque nada de eso existiera realmente. Esa idea nos enfrenta a una paradoja imposible de resolver. Si la experiencia de la realidad depende solo de señales eléctricas en el cerebro, ¿cómo podríamos distinguir entre el mundo físico y una simulación perfecta? No podríamos. No habría manera de comprobar si estás caminando por una calle o si solo eres un cerebro flotando en un laboratorio, soñando con caminar. La ciencia moderna ha demostrado que el cerebro puede ser engañado con facilidad. Los experimentos con realidad virtual y estimulación cerebral profunda lo prueban una y otra vez. Un simple casco de realidad virtual puede hacer que una persona sienta vértigo al mirar desde un precipicio inexistente. Un impulso eléctrico aplicado en la corteza motora puede hacer que el cuerpo se mueva sin que la mente lo decida. Entonces, ¿qué tan diferente es eso del escenario de Putnam? En cierto modo, todos vivimos dentro de una cubeta invisible. Nuestros ojos no ven la realidad, sino la luz reflejada. Nuestros oídos no oyen el sonido, sino vibraciones convertidas en impulsos nerviosos. Todo lo que creemos sentir ocurre dentro del cerebro, no fuera de él. El mundo que percibimos es una interpretación, un modelo mental que nuestro sistema nervioso fabrica a cada instante. Así que, incluso sin cubeta, ya habitamos una simulación biológica creada por nuestra propia mente. Esta idea también inspiró a la cultura popular. Películas como Matrix o Nivel 13 se basan directamente en el pensamiento de Putnam y Descartes. En ellas, los protagonistas descubren que su realidad no es más que una ilusión digital y la angustia que sienten al enfrentarse a la verdad es la misma que cualquier filósofo experimenta al contemplar el abismo del pensamiento. Pero el experimento del cerebro en una cubeta va más allá de la ciencia ficción. Nos obliga a pensar qué significa existir. Si todo lo que conocemos puede ser fabricado por impulsos eléctricos, ¿qué valor tiene la experiencia? ¿Es menos real una emoción sentida dentro de una simulación? Putnam creía que, si no hay manera de distinguir entre ambas, la diferencia deja de importar. Si la ilusión es total, entonces es nuestra realidad. Y tal vez ahí está la parte más inquietante de todas. No importa cuán real te parezca el mundo,
Siempre existe la posibilidad de que sea solo una proyección de tu mente o el experimento de alguien más. Tal vez el universo no sea más que una gran cubeta y nosotros, cerebros flotando en un océano de datos, convencidos de estar vivos. Los cerebros de Boltzmann, pensamientos perdidos en el vacío. Hay teorías que no solo desafían la lógica, sino también el instinto más profundo de ser alguien real. La idea de los cerebros de Boltzmann es una de ellas, una hipótesis tan extraña y perturbadora que muchos científicos prefieren no pensar demasiado en ella por miedo a perder la cordura. Todo comenzó en el siglo XIX con Ludwig Boltzmann, un físico austríaco obsesionado con entender cómo el orden emerge del caos. Boltzmann fue pionero en la física estadística, la rama que explica cómo el comportamiento colectivo de millones de partículas puede producir algo tan estable como un sólido o tan impredecible como el clima. Según sus cálculos, el universo tiende naturalmente hacia el desorden, hacia la entropía. Pero si el caos es el estado natural, ¿por qué existe un cosmos tan organizado, lleno de galaxias, estrellas y vida? Para resolver esa paradoja, Boltzmann imaginó un escenario improbable, pero matemáticamente posible. Si el universo es infinito y existe desde siempre, las fluctuaciones del azar podrían crear pequeños oasis de orden dentro del caos, como burbujas de coherencia que surgen por casualidad en un océano de desorden. En una de esas burbujas, decía él, podrían formarse estructuras complejas como nuestro universo observable. Hasta ahí, la idea era extraña, pero razonable. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros científicos llevaron esa lógica a su conclusión más inquietante. Si el azar puede generar un universo entero, también podría generar algo mucho más pequeño y simple, por ejemplo, un cerebro. No un cerebro con cuerpo ni historia, sino una estructura temporalmente ordenada de partículas que, por pura casualidad, adopta durante un instante las conexiones necesarias para ser consciente. Un cerebro que despierta de la nada, flota en el vacío, experimenta una serie de pensamientos coherentes, quizás la memoria de una vida completa, y luego se disuelve en el caos de nuevo. Esta hipótesis se conoce como la del cerebro de Boltzmann, y aunque suene ridícula, está respaldada por la propia matemática del azar. En un universo infinito y eterno, cualquier configuración posible de materia debería ocurrir, incluso una tan absurda como un cerebro consciente apareciendo por accidente. Y lo más aterrador es que, estadísticamente, sería mucho más probable la existencia de un solo cerebro fugaz que la de un universo entero con miles de millones de galaxias. Eso significa que, según esta lógica, lo más probable no es que tú estés viviendo dentro de un cosmos físico real, sino que seas un cerebro de Boltzmann, un pensamiento pasajero, una conciencia efímera, flotando en la oscuridad del vacío, convencida de tener un cuerpo, una infancia, recuerdos, amigos y un planeta que gira alrededor del Sol, cuando en realidad nada de eso existe. La idea es tan absurda que muchos científicos la consideran una especie de paradoja del absurdo, una prueba de que algo debe estar mal en nuestras teorías cosmológicas actuales, porque si la hipótesis fuera cierta, nada tendría sentido. No podríamos confiar en ninguna observación, ni en ninguna memoria, ya que todo podría ser una fabricación espontánea de un cerebro nacido hace unos segundos. Sin embargo, esta hipótesis tiene un poder filosófico enorme. Nos enfrenta al límite mismo del conocimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de que el mundo que percibimos no es una alucinación cósmica? En cierto modo, es una versión aún más radical de la duda de Descartes y del experimento de Putnam. Si el cerebro en la cubeta era víctima de un laboratorio, el cerebro de Boltzmann es víctima del propio universo. En la cultura popular, esta idea ha inspirado reflexiones profundas. Algunos la comparan con la sensación que deja un sueño demasiado real, ese instante al despertar en el que todo parece tener sentido hasta que se disuelve en el aire. Si un sueño puede engañar a un cerebro biológico, ¿qué impediría que el vacío engañara a un cerebro espontáneo? Tal vez, en este mismo momento, solo existas tú, un pensamiento perdido en el vacío, imaginando un mundo que nunca fue. Y cuando este pensamiento se apague, cuando la chispa de conciencia que lo sostiene se disuelva,
el universo entero desaparecerá contigo. Porque si el cosmos vive en la mente de un cerebro de Boltzmann, cada vez que uno deja de pensar, toda la realidad se apaga. El multiverso. El espejo infinito de la existencia, en algún lugar del universo, puede haber otra versión de ti, idéntica en todo excepto en una sola decisión. Tal vez tomó el camino contrario en una calle, aceptó aquel trabajo que tú rechazaste, o simplemente no envió un mensaje que tú sí enviaste. Según la teoría del multiverso, esas versiones no solo son posibles, sino que existen realmente, coexistiendo en un océano infinito de realidades paralelas. La idea, aunque hoy parezca moderna, tiene raíces profundas. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett presentó una interpretación revolucionaria de la mecánica cuántica. Según las leyes de la física a nivel subatómico, una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo, como una moneda que gira eternamente en el aire siendo cara y cruz a la vez. Pero cuando la observamos, colapsa en un solo resultado. La pregunta que intrigaba a Everett era, ¿qué ocurre con las otras posibilidades? ¿Desaparecen o siguen existiendo en algún lugar? Su respuesta cambió para siempre la manera de pensar la realidad. Cada vez que ocurre una elección, el universo se divide. En uno de ellos, la moneda cae en cara, en otro, en cruz. En uno de ellos, eliges quedarte, en otro, te vas. Y así, cada instante, cada decisión, cada fluctuación cuántica daría lugar a un universo nuevo, incontables realidades ramificándose sin fin, todas igualmente reales, todas avanzando en paralelo. Esta idea, que Everett llamó la interpretación de los muchos mundos, fue recibida con escepticismo al principio. Era tan descomunal que muchos pensaron que era una locura poética. Pero con el tiempo, grandes físicos como Andrei Linde y Stephen Hawking encontraron que podía tener sentido. Linde, con su teoría de la inflación cósmica, propuso que el propio Big Bang pudo no haber sido un evento único, sino uno de muchos. Cada explosión generaría una burbuja de realidad, un universo completo con sus propias leyes físicas, tal vez con otros colores, otras constantes, otros tipos de vida. Si el espacio se expande eternamente, cada una de esas burbujas podría dar origen a nuevas, formando una estructura infinita, el multiverso inflacionario. Hawking, por su parte, veía el multiverso como una consecuencia natural de la mecánica cuántica aplicada al cosmos entero. Para él, el universo no tenía un solo origen, sino una superposición de todos los orígenes posibles. Desde su perspectiva, no hay un único Big Bang, sino un abanico infinito de comienzos coexistiendo, como un acorde de posibilidades resonando en la eternidad. El multiverso no solo es una teoría física, sino también una explosión de imaginación. En un universo, tal vez la humanidad nunca descubrió el fuego. En otro, quizá los dinosaurios nunca se extinguieron y evolucionaron hasta construir sus propias ciudades. En un universo, tal vez tú nunca naciste. En otro, eres presidente de un país, o pintor, o simplemente alguien que decidió no mirar este video. Lo inquietante es que, si todos esos mundos existen, el libre albedrío se vuelve relativo. Cada elección que crees hacer no elimina las otras posibilidades, solo determina en cuál de todas seguirás existiendo. Hay versiones tuyas que hicieron lo contrario, que fracasaron donde triunfaste, o que siguen viviendo una vida que tú solo puedes imaginar. Cada y sí que se te ocurre no es una fantasía, sino una coordenada en el mapa infinito del multiverso. Esta idea también genera una paradoja fascinante. Si hay infinitos universos, entonces en alguno de ellos estás escuchando estas mismas palabras, pero en otro idioma, o dichas por alguien más, o quizá con una ligera variación en el tono. En otro, esta historia no existe. Y en otro, es la única verdad del cosmos. El multiverso no solo multiplica la materia, sino también la identidad. Multiplica la conciencia, los destinos y los errores. Por supuesto, nadie ha logrado comprobar su existencia. Es una teoría que vive en el límite entre la ciencia y la metafísica, entre el laboratorio y la imaginación. Pero pensar en ella tiene un poder casi espiritual. Nos recuerda que, por cada versión de nosotros que teme equivocarse, podría existir otra
que tuvo el valor de intentarlo. Que la vida que conocemos puede ser solo una rama más del árbol eterno de las posibilidades. Tal vez nunca sepamos en qué universo estamos, pero si el multiverso es real, entonces cada pensamiento, cada sueño y cada decisión es una chispa que enciende un nuevo cosmos. Y mientras en este tú sigues escuchando esta historia, en otro, quizás ya la estás contando, la inflación eterna. El universo que nunca dejó de nacer, todo comenzó con una explosión, o al menos eso creímos durante décadas. El Big Bang, esa expansión inicial que dio origen al espacio, al tiempo y a toda la materia conocida, parecía el punto de partida de todo lo que existe. Pero la historia podría ser mucho más compleja. A comienzos de la década de 1980, un físico llamado Alan Guth propuso una idea que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos: la inflación cósmica. Según Guth, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad inconcebible, mucho más rápido que la luz, inflándose como un globo en una fracción de segundo. Esa expansión explicaba muchos de los misterios del universo. ¿Por qué parece tan uniforme en todas direcciones? ¿Por qué el espacio es tan plano? ¿Por qué las galaxias se distribuyen de forma tan armoniosa? Era una teoría elegante y poderosa, pero luego surgió una pregunta inevitable. ¿Y si esa expansión nunca se detuvo del todo? ¿Y si, en lugar de un solo Big Bang, hay una infinita cadena de ellos, ocurriendo una y otra vez en distintos rincones del cosmos? Así nació la idea de la inflación eterna. Guth y otros físicos como Andrei Linde desarrollaron el concepto de que el universo no es un todo homogéneo, sino un inmenso paisaje de regiones inflacionarias que se expanden sin cesar. En algunas de esas regiones, la inflación se detiene, el espacio se enfría y surge un universo como el nuestro, lleno de galaxias y estrellas, pero en otras, la expansión continúa eternamente, generando más y más burbujas cósmicas, cada una con sus propias leyes de la física, sus propias constantes y quizá sus propias formas de vida. Imagina una olla de agua hirviendo. Cada burbuja que aparece y desaparece en la superficie sería un universo, y el agua hirviente que las rodea, el espacio en expansión que no deja de crecer. Pero, a diferencia de las burbujas del agua, estas no se destruyen. Siguen existiendo, separadas por vastas distancias imposibles de cruzar. En este escenario, el Big Bang no fue un evento único, sino una chispa dentro de un fuego infinito que nunca se apaga. Lo más impresionante es que, en la inflación eterna, el universo entero es solo una pequeña parte de algo mucho mayor, un multiverso inflacionario donde cada burbuja vive su propio destino. En una de ellas, las leyes de la física podrían permitir que las estrellas ardan durante trillones de años. En otra, la gravedad podría ser tan intensa que los planetas nunca se formen. Y en otra más, tal vez no exista ni el tiempo como lo conocemos. Cada universo sería un experimento distinto del propio cosmos, probando todas las combinaciones posibles de existencia. Esta idea fascinó a Stephen Hawking, quien la consideraba una extensión natural de la mecánica cuántica aplicada al universo. Si las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, ¿por qué no podría hacerlo el propio espacio-tiempo? En la inflación eterna, la creación no fue un suceso aislado, sino un proceso continuo, una sinfonía cósmica que jamás se detiene. Y si eso es cierto, entonces nuestra noción de todo cambia por completo. No hay un solo universo, sino una cantidad infinita de ellos, coexistiendo en un mar de realidades que nunca se tocan. Algunos podrían durar menos que un parpadeo, otros podrían expandirse durante eones. En uno de ellos, las condiciones dieron origen a la tierra y a la vida. En otros, tal vez no hay nada más que silencio y vacío. Lo más inquietante es pensar que este proceso no tiene principio ni fin. En algún lugar, mientras escuchas esto, podrían estar naciendo nuevos universos, del mismo modo que el nuestro una vez fue una burbuja recién formada en un océano infinito. Cada instante, cada punto del espacio podría ser el comienzo de otra creación. La inflación eterna no solo nos muestra un cosmos sin límites, sino que nos enfrenta a la idea de que el universo que conocemos podría ser apenas una chispa
en una cadena infinita de nacimientos cósmicos. Y si todo sigue expandiéndose por siempre, entonces la historia del universo no tiene un principio absoluto ni un final, solo una infinita respiración del cosmos que se infla, se transforma y vuelve a nacer una y otra vez, en una eternidad que nunca deja de soñarse a sí misma. La inflación eterna. El universo que nunca deja de nacer. Durante mucho tiempo se creyó que todo comenzó con una única explosión, el Big Bang, una chispa de energía inimaginable que dio forma al espacio, al tiempo y a todo lo que existe. Pero, a comienzos de la década de 1980, un físico estadounidense llamado Alan Guth se dio cuenta de que aquella explosión tenía un problema. Si todo explotó desde un punto, ¿por qué el universo parece tan uniforme, tan equilibrado en todas direcciones? Su respuesta cambió la cosmología para siempre. Propuso que, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandió muchísimo más rápido que la luz. Una fracción mínima de segundo bastó para que pasara de un tamaño subatómico a dimensiones astronómicas. A ese fenómeno lo llamó inflación. La idea funcionaba tan bien que resolvía casi todos los enigmas del cosmos. Pero había un detalle inquietante. La inflación, según los cálculos de Guth y más tarde de Andrei Linde, no debía haber terminado por completo. Podía seguir ocurriendo en otras regiones del espacio, generando nuevas expansiones, nuevos comienzos, nuevos universos. Así, nació la hipótesis de la inflación eterna. Imagina un océano de energía que no deja de burbujear. Cada burbuja que se forma en su superficie es un universo recién nacido. Algunos crecen y se enfrían, dando origen a galaxias, estrellas y planetas. Otros se apagan enseguida, invisibles para siempre. Mientras tanto, el océano sigue hirviendo, creando más y más burbujas sin descanso. Esa sería la estructura del todo. Una espuma cósmica infinita en la que cada burbuja es un universo diferente, separado para siempre de los demás por vastas extensiones de vacío en expansión. En cada burbuja, las leyes de la física podrían ser distintas. En una, la gravedad podría ser tan débil que los planetas nunca se formen. En otra, las estrellas durarían trillones de años. En otra más, tal vez ni siquiera exista el tiempo. El multiverso inflacionario de Guth y Linde no solo multiplica los mundos, sino también las posibilidades. Stephen Hawking se interesó profundamente por esta visión. Para él, la inflación eterna era una consecuencia natural de la mecánica cuántica. Si las partículas pueden fluctuar y aparecer de la nada, el propio espacio-tiempo también podría hacerlo. Cada fluctuación sería una semilla de creación, una chispa de un nuevo Big Bang. Y así, el universo, o mejor dicho, los universos estarían naciendo constantemente en un proceso que jamás se detiene. Pensar en esto cambia por completo la idea de totalidad. El universo visible, con sus 100.000 millones de galaxias, sería solo una gota en un mar inconmensurable. En algún rincón de ese mar podría estar naciendo ahora mismo otra burbuja, otro universo con sus propias estrellas, sus propias leyes y quizás sus propias formas de conciencia preguntándose lo mismo que tú. ¿Somos los únicos? La inflación eterna sugiere que la creación no tuvo un principio y no tendrá un final. El cosmos sería como una respiración infinita, expandiéndose, enfriándose y volviendo a generar nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevas realidades. No hay un borde ni un centro, solo un proceso sin descanso. Si esto es cierto, entonces el universo que conoces no es más que una burbuja entre incontables otras, flotando en un océano de energía que nunca se detiene. Un universo dentro de un universo, dentro de otro, multiplicándose hacia el infinito. Una eternidad que no cesa de soñar nuevas formas de existencia, y en una de ellas, justo ahora, estás tú. El decaimiento del falso vacío. El silencio final del universo. Hay teorías que no dan miedo porque hablen de monstruos o de apocalipsis, sino porque podrían estar ocurriendo en este mismo instante, sin que nadie lo note. El decaimiento del falso vacío es una de esas ideas. En apariencia, el universo parece estable. Las estrellas giran, los átomos vibran, las leyes de la física se cumplen con una precisión asombrosa. Pero algunos físicos sospechan que todo podría estar construido sobre una ilusión de estabilidad.
un castillo sostenido por una energía que, en el fondo, no es tan firme como creemos. Para entenderlo, hay que ir al corazón de la física cuántica. Según esta rama de la ciencia, incluso el vacío absoluto no está realmente vacío. Está lleno de campos de energía que fluctúan constantemente, apareciendo y desapareciendo como olas invisibles. Uno de esos campos, el campo de Higgs, es el que da masa a las partículas. Cuando en 2012 el Gran Colisionador de Hadrones confirmó la existencia del bosón de Higgs, todo el mundo celebró. Pero algunos teóricos notaron algo inquietante en los cálculos. El valor de esa energía parecía inestable, como si el universo estuviera instalado en una especie de falso vacío. Imagina una pelota que descansa en una pequeña depresión de una montaña. Parece quieta, pero si recibe un empujón lo bastante fuerte, rodará hacia un valle más profundo. Así sería nuestro universo. Está en un estado aparentemente estable, pero no en el más estable posible. Si por alguna razón el campo de Higgs sufriera una fluctuación extrema, podría saltar a un nivel de energía más bajo, y esa transición desencadenaría el colapso total del cosmos. En el instante en que ocurriera, se formaría una diminuta burbuja de vacío verdadero, un punto en el que las leyes de la física serían diferentes. Esa burbuja se expandiría a la velocidad de la luz, devorando todo a su paso, planetas, estrellas, galaxias enteras, y lo más terrorífico de todo es que nadie la vería venir. No habría destello, ni aviso, ni sonido. En un momento estarías escuchando esto, y al siguiente, ni siquiera existiría el concepto de momento. El espacio, el tiempo y la materia simplemente dejarían de tener sentido. Algunos científicos, como el propio Stephen Hawking, mencionaron esta posibilidad con una mezcla de fascinación y humor negro. Hawking dijo una vez que el universo podría destruirse de repente por una burbuja de vacío verdadero y que le resultaba muy molesto, aunque reconoció que no habría manera de notarlo. Otros, como el físico Joseph Licken, compararon el escenario con una especie de suicidio cuántico del cosmos, una transición espontánea hacia un estado más estable que no deja rastro de lo anterior. El lado más curioso es que, aunque suene apocalíptico, el decaimiento del falso vacío no es un castigo ni un evento destructivo en sentido moral. Es solo la naturaleza buscando equilibrio, del mismo modo que una piedra cae por gravedad o un gas se expande hasta llenar un recipiente. El universo, si realmente está en un falso vacío, no estaría muriendo, estaría corrigiendo su propia imperfección. Aún así, la idea tiene algo profundamente existencial. Si todo lo que existe, cada pensamiento, cada recuerdo, cada historia puede desintegrarse en un instante sin previo aviso, ¿qué sentido tiene hablar de permanencia? Tal vez lo único que podemos hacer es aceptar la fragilidad de la realidad y maravillarnos de que, por ahora, el vacío siga siendo falso y nos permita seguir existiendo. Mientras tanto, la burbuja podría estar formándose en algún rincón remoto del espacio, viajando hacia nosotros a la velocidad de la luz. O tal vez nunca ocurra, y el universo siga suspendido en su delicado equilibrio por eones. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, si el falso vacío alguna vez colapsa, no habrá gritos ni fuego, solo un silencio tan absoluto que ni el tiempo podría sobrevivirle. El fin térmico del universo. Cuando todo se apaga, el universo nació en una explosión de fuego y energía. Desde entonces ha estado expandiéndose, enfriándose y transformándose durante miles de millones de años. Pero toda llama, por más brillante que sea, termina apagándose. Según los físicos, llegará un momento en que la entropía, esa tendencia natural del cosmos, al desorden ganará la partida definitiva. Y cuando eso ocurra, el universo entrará en su etapa final, la muerte térmica. Para entenderlo, hay que imaginar el universo como una gran máquina que funciona gracias a las diferencias de energía. Las estrellas brillan porque existe un contraste entre el calor de su interior y el frío del espacio. Los planetas giran, los vientos soplan y las galaxias se mueven porque hay desigualdad, porque la energía fluye de un lugar a otro. Pero la entropía, poco a poco, borra esas diferencias. Cada explosión de supernova, cada rayo de luz, cada respiración disipa un poco más de energía útil,
distribuyéndola de manera uniforme por el cosmos. En un futuro lejano, muy lejano, tan distante que el número de años apenas puede imaginarse, todas las estrellas se habrán apagado. Las más grandes explotarán dejando atrás agujeros negros o estrellas de neutrones. Las más pequeñas se enfriarán lentamente hasta convertirse en enanas negras, rocas heladas flotando en la oscuridad. El universo será entonces un lugar silencioso, sin luz, sin calor, sin movimiento. Los agujeros negros dominarán el paisaje durante un tiempo, devorando lo que quede. Pero incluso ellos desaparecerán, evaporándose poco a poco por un fenómeno conocido como radiación de Hawking. Lo que quede después será un océano inmenso de partículas solitarias y radiación débil, expandiéndose sin rumbo en un espacio cada vez más grande y más frío. En ese escenario final, ya no habrá nada que ocurra, porque no habrá energía libre para que algo suceda. Sin cambio, el tiempo mismo perderá sentido. El universo no morirá con una explosión, sino con un suspiro, una quietud infinita donde cada átomo esté tan lejos de los demás que jamás vuelva a interactuar. Algunos físicos describen ese estado como el gran silencio cósmico. Otros, más poéticos, lo llaman el crepúsculo del todo. Y aunque la idea resulta desoladora, también tiene algo de belleza. Significa que toda la historia del universo, desde el primer destello hasta el último fotón, es una gigantesca sinfonía que termina en una sola nota sostenida y luego silencio. En ese silencio, la entropía habrá ganado, pero también, en cierto modo, habrá cumplido su propósito: equilibrar el caos y la estructura hasta que ya no quede nada por equilibrar. Y tal vez, en ese reposo absoluto, el universo descanse. La paradoja de la información en los agujeros negros. El secreto que el cosmos no puede perder. Los agujeros negros son, sin duda, las criaturas más misteriosas del universo. Son pozos de gravedad tan intensa que nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Pero más allá de su poder, esconden uno de los dilemas más profundos de la ciencia moderna, la paradoja de la información. Todo comenzó con Stephen Hawking, quien en los años 70 revolucionó la física al demostrar que los agujeros negros no eran completamente negros. Según sus cálculos, emiten una radiación muy débil, hoy conocida como radiación de Hawking, que hace que pierdan masa poco a poco. Con el tiempo, terminan evaporándose por completo. El hallazgo fue tan sorprendente que cambió nuestra comprensión de la cosmología, pero también abrió una herida en la lógica del universo. Si un agujero negro puede evaporarse hasta desaparecer, ¿qué ocurre con toda la información que cayó en él? Las partículas, los planetas, las estrellas e incluso la materia que alguna vez formó parte de nosotros están hechos de información, configuraciones únicas de energía y materia. La mecánica cuántica dice que esa información no puede destruirse jamás, pero si el agujero negro se evapora sin dejar rastro, parecería que la información se pierde para siempre. Eso viola una de las leyes fundamentales de la física. Hawking, durante años, defendió la idea de que la información efectivamente se perdía. Era como si el universo tuviera un agujero en su memoria, un punto donde los datos desaparecen. Sin embargo, muchos científicos no pudieron aceptarlo. Leonard Susskind, Gerard Hooft y otros físicos comenzaron una batalla intelectual con Hawking que duró décadas. Argumentaban que la información debía conservarse de algún modo, quizás grabada en la superficie del agujero negro, en su horizonte de sucesos, esa frontera invisible donde el tiempo y el espacio se deforman. Con el paso del tiempo, nuevas teorías dieron peso a esa idea. El principio holográfico, por ejemplo, sugiere que toda la información de un objeto tridimensional puede almacenarse en una superficie bidimensional, como un holograma. Según esto, los agujeros negros serían una especie de archivos cósmicos, donde cada bit de información de lo que cayó en ellos permanece codificado, incluso cuando el agujero desaparece. Hawking finalmente cedió. En 2004, en una conferencia internacional, anunció que había cambiado de opinión. La información no se pierde. De algún modo, aunque no sepamos exactamente cómo, el universo siempre guarda registro de todo lo que ha ocurrido. Esa revelación fue tan poética como científica. Significa que el cosmos tiene memoria, que nada se borra del todo.
Cada átomo que alguna vez existió, cada pensamiento, cada estrella que brilló, deja una huella indeleble en la estructura del espacio-tiempo. Y aunque esa información esté dispersa, deformada o escondida en los pliegues del universo, sigue allí, esperando ser descifrada. La paradoja de la información no solo es una cuestión física, sino también filosófica. Nos obliga a pensar si la existencia misma puede desaparecer o si todo lo que alguna vez fue continúa de algún modo. Si el universo es un gran archivo, entonces el olvido no existe. Y quizás eso explique por qué, incluso en los rincones más oscuros del cosmos, el pasado nunca se pierde del todo. La paradoja de Fermi y el gran filtro. El eco del silencio cósmico. En una tarde de verano de 1950, el físico Enrico Fermi estaba almorzando con colegas en Los Álamos cuando lanzó una pregunta que aún resuena en la mente de los astrónomos. ¿Dónde están todos? Era una pregunta simple, pero tan poderosa que se convirtió en una de las paradojas más desconcertantes de la ciencia moderna. El universo tiene miles de millones de galaxias. Cada una contiene miles de millones de estrellas, y muchas de ellas planetas que podrían ser habitables. Si la vida es un fenómeno natural, si la biología es tan inevitable como la química, entonces las civilizaciones deberían haber surgido por todas partes. Deberíamos ver señales, luces, radiaciones, estructuras colosales, o, al menos, una simple transmisión perdida en el espacio. Y sin embargo, el cosmos está en silencio. Ese silencio absoluto es la esencia de la paradoja de Fermi. No solo no vemos extraterrestres, sino que no hay rastro alguno de su existencia. Algunos científicos dicen que quizás las distancias son demasiado grandes, que las señales tardan demasiado en llegar. Otros creen que las civilizaciones tecnológicas se autodestruyen antes de poder expandirse, víctimas de sus propias creaciones, guerras o catástrofes. Y ahí es donde entra en escena una idea más sombría, el gran filtro. El gran filtro es la hipótesis de que, en algún punto del camino evolutivo, hay un obstáculo casi imposible de superar. Puede estar detrás de nosotros tal vez la vida inteligente es un milagro que rara vez ocurre, o puede estar delante quizás todas las civilizaciones llegan a un límite que las aniquila antes de alcanzar las estrellas. Podría ser una guerra nuclear, una catástrofe climática, una inteligencia artificial fuera de control, o simplemente el agotamiento de los recursos. Lo inquietante es que no sabemos en qué lado del filtro estamos. Si está detrás, significa que somos excepcionales, que sobrevivimos a lo que casi nadie logra. Pero si está adelante, entonces el silencio del universo no es un misterio, es una advertencia. Fermi, sin saberlo, había abierto una puerta a la reflexión más profunda sobre la soledad cósmica. ¿Y si el universo está lleno de vida, pero la vida inteligente es tan breve que nunca coincide con otra? Tal vez las civilizaciones nacen, brillan y se apagan en el tiempo que una estrella parpadea, sin llegar jamás a encontrarse. En esa perspectiva, el silencio del cosmos no es vacío, sino memoria, un eco lejano de lo que alguna vez fue y ya no es. Quizás nosotros, escuchando el espacio profundo, seamos solo otra civilización al borde del mismo filtro, buscando respuestas antes de desaparecer también. Y si el universo guarda silencio, tal vez sea porque todos los que alguna vez hablaron ya no están. La muerte del tiempo. El final del latido cósmico. El tiempo parece tan evidente que nadie se detiene a cuestionarlo. Despiertas, envejeces, ves caer el sol, sientes los segundos correr como un río invisible. Pero, ¿y si ese río no existiera realmente? Algunas teorías modernas de la física sugieren que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una ilusión emergente, creada por nuestra conciencia para ordenar los acontecimientos. Desde Einstein, sabemos que el tiempo y el espacio forman un tejido único, el espacio-tiempo. Pero incluso él advertía que esa estructura puede deformarse, dilatarse o contraerse. Un segundo no siempre dura lo mismo. En la proximidad de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. Para una partícula que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo simplemente se detiene. Si el tiempo puede comportarse así,
¿Es realmente algo real o solo una consecuencia de la percepción? Algunos físicos, como Julian Barbour, han ido aún más lejos. Plantean que el universo no necesita del tiempo para existir. Según él, lo que llamamos pasado y futuro no son más que diferentes configuraciones del cosmos coexistiendo simultáneamente, como páginas de un libro que ya están escritas. Nosotros, al leerlas una a una, creamos la ilusión del movimiento. El tiempo sería entonces una sensación, no una sustancia. Si esto fuera cierto, el universo no se desarrolla, simplemente es. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá existe al mismo tiempo, en una realidad congelada que solo nuestra mente interpreta como secuencia. Tal vez cada instante de tu vida, tu infancia, este preciso momento, tu último pensamiento, están ocurriendo a la vez, inmóviles, en un mosaico eterno. La idea de que el tiempo pueda morir es aterradora, porque implica la desaparición de la experiencia misma. Sin tiempo, no hay cambio. Sin cambio, no hay historia. Sin historia, no hay conciencia. Sería como quedar atrapado en una fotografía del universo inmóvil sin principio ni fin. Y, sin embargo, también hay algo poético en ello. Si el tiempo no es real, entonces nada realmente se pierde. Ningún amor, ningún recuerdo, ningún instante desaparece. Todo permanece escrito para siempre en el tejido del ser. Quizás, cuando el universo alcance su máxima expansión y la entropía borre toda distinción entre un momento y otro, el tiempo deje de latir, no porque haya sido destruido, sino porque ya no habrá nada que lo mida. Será el silencio después del reloj, la quietud absoluta del cosmos, donde cada cosa simplemente es, y en ese silencio el universo habrá dejado de contar los segundos, porque ya no los necesita. La conciencia cuántica. El universo dentro de tu mente. Desde hace siglos los humanos han intentado entender qué es exactamente la conciencia. Sabemos que el corazón bombea, que los pulmones respiran y que el cerebro procesa información, pero ¿qué es eso que nos hace sentir que existimos? ¿Dónde se origina la experiencia del yo? Roger Penrose, físico y matemático británico, y Stuart Hameroff, anestesiólogo y neurocientífico estadounidense, se atrevieron a proponer una respuesta tan audaz que parece sacada de la frontera entre la ciencia y la filosofía. La conciencia podría ser un fenómeno cuántico. Su hipótesis, conocida como la teoría orquestada de reducción objetiva, plantea que el cerebro no funciona solo como una computadora biológica basada en impulsos eléctricos, sino como un sistema cuántico que interactúa con la estructura misma del universo. Según ellos, dentro de las neuronas hay diminutos tubos llamados microtúbulos, estructuras que tradicionalmente se creían simples andamios celulares. Pero Penrose y Hameroff sospechan que esos microtúbulos podrían mantener estados cuánticos, superposiciones, colapsos de onda y entrelazamientos similares a los que ocurren en las partículas subatómicas. Si eso fuera cierto, entonces la conciencia no sería un simple producto químico, sino una manifestación del tejido cuántico del cosmos. En otras palabras, cada pensamiento, cada sensación, cada recuerdo podría ser una vibración compartida con el universo entero. Tu mente no estaría dentro de tu cabeza, sino entrelazada con la realidad. Esta idea nació del desencanto de Penrose con las explicaciones puramente computacionales de la mente. Él sostenía que la conciencia humana no podía reducirse a algoritmos. Los sentimientos, la intuición, la creatividad, no encajan en un programa matemático. Hay algo más profundo, una chispa que parece trascender la lógica. Hameroff, trabajando con anestesia y observando cómo la conciencia podía apagarse y encenderse, sospechó que ese algo ocurría dentro de los microtúbulos neuronales. Juntos unieron sus teorías, mezclando física cuántica y neurociencia, en una propuesta que aún hoy provoca discusiones apasionadas. Los críticos dicen que el cerebro es demasiado cálido y húmedo para mantener estados cuánticos estables, que cualquier coherencia se desharía antes de tener efecto. Pero los defensores responden que la naturaleza ya hace cosas imposibles. Las aves, por ejemplo, parecen usar efectos cuánticos para orientarse con el campo magnético terrestre,
Las plantas los aprovechan en la fotosíntesis. Algunos experimentos han detectado correlaciones cuánticas en sistemas biológicos. Si eso ocurre en organismos tan simples, ¿por qué no en el cerebro humano, el sistema más complejo conocido? La conciencia cuántica, más allá de la evidencia o la falta de ella, nos invita a mirar la mente de un modo completamente distinto. Si realmente somos parte del entramado cuántico universal, entonces pensar es una forma de participar en la creación. Tal vez el universo no solo nos contiene, sino que se percibe a sí mismo a través de nosotros. Esta idea conecta la ciencia con antiguas intuiciones filosóficas y espirituales. El budismo, por ejemplo, ya hablaba de la interconexión de todas las cosas, de que la conciencia no es individual, sino compartida. En cierto modo, Penrose y Hameroff están diciendo lo mismo con el lenguaje de la física moderna. Imagina que tu mente fuera un espejo del cosmos. Cada pensamiento sería una onda en el océano cuántico, una vibración que resuena con galaxias, con estrellas y con el espacio vacío entre ellas. Tal vez no somos simples observadores del universo, sino parte activa de su propio proceso de conciencia. Y si eso fuera cierto, entonces el misterio de la mente no se resolvería mirando solo dentro del cerebro, sino también mirando hacia afuera, hacia el universo entero, porque quizá en el nivel más profundo ambos son la misma cosa. El yo como ilusión, el espejismo de ser alguien. A lo largo de la historia, hemos construido una idea muy sólida de lo que somos. Decimos yo y sentimos que detrás de esa palabra hay algo estable, un núcleo permanente que piensa, recuerda y decide. Pero según muchas tradiciones filosóficas y cada vez más evidencias científicas, ese yo podría ser una ilusión. El budismo lo advirtió hace más de 2 milenios. Enseñaba que el yo no es una entidad fija, sino una corriente en movimiento, una suma cambiante de percepciones, emociones y recuerdos. No hay un ser que piensa, sino pensamiento ocurriendo. No hay un tú que siente, sino sensación fluyendo. Para los budistas, aferrarse a la idea de un yo permanente es la raíz del sufrimiento, porque todo lo que creemos, ser cambia, envejece y desaparece. La liberación, decían, está en comprender que no hay nada sólido que proteger. Siglos después, la ciencia empezó a encontrar paralelos inquietantes. La neurociencia moderna muestra que lo que llamamos yo no tiene un centro en el cerebro. No existe un lugar donde resida la identidad. Las funciones que nos hacen sentir individuos, la memoria, la percepción, la emoción, la toma de decisiones están distribuidas por distintas regiones, que interactúan entre sí como un enjambre. Cuando una de esas áreas falla, la sensación de identidad puede fragmentarse o incluso desaparecer. Existen casos documentados de pacientes con lesiones cerebrales que olvidan quiénes son cada día o que creen ser varias personas distintas en distintos momentos. También están los experimentos de Benjamin Libet, que mostraron que el cerebro decide realizar una acción antes de que la conciencia decida hacerlo. En otras palabras, la sensación de elegir podría ser solo una historia que el cerebro construye después del hecho. El filósofo Daniel Dennett llevó esta idea aún más lejos. Para él, el yo no es una cosa, sino una narración, una ficción útil que el cerebro cuenta para mantener coherencia entre todos los procesos que ocurren dentro de nosotros. La mente sería un teatro sin actor, donde miles de pensamientos breves se suceden, y el guión del yo se inventa sobre la marcha para darle sentido. Esa historia es tan convincente que terminamos creyendo en ella. Pensar en el yo como una ilusión puede resultar inquietante, pero también liberador. Si no somos una esencia fija, entonces no estamos condenados a ser siempre los mismos. Cada instante ofrece la posibilidad de reinventarse, porque lo que llamamos identidad es, en realidad, un flujo. Lo que fuiste ayer ya no existe. Lo que serás mañana aún no ha nacido. Lo único real es este momento de conciencia que pasa como un destello. Incluso en la vida cotidiana podemos notarlo. Hay días en los que uno se siente diferente, como si otra versión de uno mismo hubiera despertado. La música, el amor, la pérdida,
el cansancio o la alegría pueden cambiarnos en segundos. Tal vez no haya un yo que experimente esas cosas, sino que esas cosas son el yo en constante formación. Al final, la ilusión del yo no significa que no existamos, sino que existimos de una forma más ligera, más fluida de lo que creemos. No somos el personaje, somos la historia contándose a sí misma. Y si eso es cierto, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada cambio son tan reales como pasajeros. Somos el río, no la piedra, el viento, no la forma que toma al soplar. Y en ese flujo incesante, el misterio no es perder el yo, sino descubrir que nunca hubo uno que perder. El determinismo. El universo como una partitura ya escrita. En el siglo XVIII, un hombre llamado Pierre Simon Laplace imaginó algo que hoy todavía nos sacude. Propuso la existencia de una mente, una inteligencia hipotética tan poderosa que, si conociera la posición y la velocidad de todas las partículas del universo en un instante dado, podría predecir el futuro y reconstruir el pasado con total precisión. Nada quedaría fuera de su cálculo, ni el movimiento de las galaxias, ni el parpadeo de un ser humano. Ese ente, que más tarde se conocería como el demonio de Laplace, era la metáfora perfecta del determinismo. El determinismo sostiene que todo lo que ocurre, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, es el resultado inevitable de causas anteriores. Según esta visión, el universo es una máquina perfecta, un reloj cósmico que comenzó a andar con el Big Bang y que desde entonces sigue su curso sin desviarse jamás. Cada átomo, cada célula, cada sinapsis neuronal está obedeciendo leyes físicas que no dejan espacio para el azar ni la libertad. Durante siglos, esta idea pareció una curiosidad filosófica, pero en el siglo XX, la ciencia comenzó a darle un nuevo peso. Los avances en neurociencia mostraron que nuestras decisiones podrían no ser tan libres como creemos. En los años 80, el neurofisiólogo Benjamin Libet realizó un experimento famoso. Colocó electrodos en el cerebro de voluntarios y les pidió que movieran la mano cuando quisieran. Descubrió que el cerebro iniciaba la acción unas fracciones de segundo antes de que la persona decidiera hacerlo conscientemente. En otras palabras, el cuerpo ya había comenzado a actuar antes de que el pensamiento consciente interviniera. Ese descubrimiento fue como un golpe a la noción tradicional de libre albedrío. Si el cerebro decide antes de que tú decidas, ¿qué significa elegir? Tal vez la sensación de libertad sea solo una ilusión biológica, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo para mantener coherencia entre lo que ya hizo y lo que cree haber decidido. El determinismo no implica que seamos marionetas en manos de un dios o de un destino místico. En realidad, lo que dice es que todo está regido por leyes naturales, causas y efectos encadenados desde el principio de los tiempos. Si pudieras retroceder al primer instante del universo, cuando toda la energía estaba concentrada en un punto, cada evento posterior estaría ya contenido potencialmente en ese comienzo. Desde el nacimiento de las estrellas hasta el momento en que estás leyendo esto, todo seguiría una secuencia inquebrantable, como una partitura musical que se interpreta sin error posible. Pero, si todo está escrito, ¿qué sentido tiene la moral, la culpa o la responsabilidad? Aquí el debate se vuelve filosófico. Algunos, como el propio Laplace, dirían que no hay nada que hacer. El universo actúa y nosotros actuamos con él. Otros, como los compatibilistas modernos, creen que el libre albedrío puede coexistir con el determinismo, porque lo que importa no es romper las leyes de la física, sino actuar de acuerdo con los propios deseos, aunque esos deseos también estén determinados. Lo paradójico es que, incluso si el libre albedrío es una ilusión profundamente convincente. Nos da sentido, nos impulsa a crear, a amar, a cambiar. Tal vez esa sea su función. Permitir que el reloj cósmico se sienta vivo mientras sigue girando exactamente como debía hacerlo. Si el universo es un guión ya escrito desde el Big Bang, entonces cada palabra, cada error y cada triunfo estaban destinados a ocurrir. Pero eso no hace menos real la experiencia de vivirlos. Quizás la libertad no consista en cambiar el futuro,
sino en aceptarlo con plena conciencia, sabiendo que somos parte de una historia que se escribió hace 13.800 millones de años y que aún sigue contándose segundo a segundo a través de nosotros. El eterno retorno, el ciclo infinito de todo lo que existe. Imagina que un día alguien se te acerca y te dice que todo lo que estás viviendo, cada alegría, cada dolor, cada minuto que crees único, ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir otra vez. No una ni dos, sino infinitas veces, idéntico en cada detalle. Esa idea, tan vertiginosa que roza la locura, es el corazón del eterno retorno. El concepto tiene raíces antiguas. Muchas culturas antiguas veían el tiempo no como una línea, sino como un círculo. Los hindúes hablaban de los yugas, eras cósmicas que se repetían eternamente. Los estoicos creían que el universo nacía y moría en ciclos, para renacer igual que antes, una y otra vez. Pero quien transformó esa idea en un desafío filosófico fue Friedrich Nietzsche. En el siglo XIX, Nietzsche escribió que el eterno retorno era la prueba definitiva de amor por la vida. Planteó un pensamiento estremecedor. ¿Qué pasaría si un demonio te susurrara que deberás vivir cada instante de tu existencia innumerables veces, exactamente igual, sin posibilidad de cambiar nada? Cada palabra que digas, cada error, cada beso, cada pérdida, todo. Si al oírlo caes al suelo maldiciendo tu destino, entonces no has aprendido a amar la vida. Pero si lo aceptas, sí puedes decir sí, incluso a lo más doloroso, entonces alcanzas la afirmación más profunda del ser. Nietzsche no lo pensaba solo como una teoría metafísica, sino como una prueba moral. Vivir sabiendo que cada acción se repetirá eternamente obliga a asumir responsabilidad total por lo que haces. No hay segundas oportunidades, no hay luego lo corrijo. Cada gesto se graba en el tejido del universo para repetirse por toda la eternidad. Curiosamente, la ciencia moderna ha encontrado ecos de esta idea en la cosmología. Algunas teorías sugieren que el universo podría no tener un final, sino que colapsa sobre sí mismo en una gran implosión, para luego volver a expandirse en un nuevo Big Bang. Un ciclo de muerte y renacimiento cósmico. Si ese proceso fuera verdaderamente cíclico y eterno, todo lo que ha ocurrido podría repetirse una y otra vez, incluso tú, escuchando estas palabras, en un universo nuevo pero idéntico. En un nivel más simbólico, el eterno retorno nos enfrenta a una pregunta esencial. Si tu vida tuviera que repetirse infinitas veces, ¿querrías que fuera exactamente igual? ¿Hay algo que cambiarías? ¿Podrías aceptar tu pasado, tus errores y tus aciertos, sabiendo que están destinados a repetirse? Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de Nietzsche, vivir de tal forma que puedas decir sí a la eternidad, no porque creas en ella, sino porque tu manera de existir es tan plena que no le temes a la repetición. En el fondo, el eterno retorno no es una profecía, sino un espejo. Nos muestra la posibilidad de amar la vida sin condiciones, incluso con su caos y su dolor. Si todo va a repetirse eternamente, lo único que podemos hacer es vivir cada instante como si fuera digno de repetirse. Porque quizá, en algún rincón del universo, ya lo estás haciendo otra vez. La teoría del solipsismo cuántico. El universo que solo tú ves. Entre todas las teorías que desafían la frontera entre la ciencia y la filosofía, el solipsismo cuántico es quizá la más radical. No cuestiona solo qué es real, sino quién lo es. Según esta visión extrema, solo tú existes realmente. Todo lo demás, las personas, los planetas, las galaxias, serían proyecciones de tu propia conciencia. El universo entero sería el sueño de una sola mente, la tuya. La idea no es nueva en sí misma. El solipsismo clásico, nacido en la filosofía, ya sostenía que no hay forma de comprobar que algo existe fuera de la mente del individuo. Todo lo que percibes llega a través de tus sentidos, procesado por tu cerebro. Nunca conoces el mundo directamente, solo las señales que produce tu sistema nervioso. Desde ese punto de vista, podrías estar solo, interpretando un teatro de sombras creado por tu propia mente. Pero cuando la física cuántica entró en escena, el solipsismo adquirió un nuevo matiz. En el mundo subatómico,
Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Antes de medirlas, existen en una superposición de estados posibles. Solo cuando un observador interviene, la función de onda colapsa y el sistema adopta una realidad concreta. Este fenómeno, conocido como el problema de la medición, ha desconcertado a científicos durante décadas. El solipsismo cuántico lleva esa lógica al extremo. Si la observación es lo que define la realidad, entonces cada observador podría estar colapsando su propio universo. Cuando miras el cielo, el acto de mirar no solo revela las estrellas, las crea en tu marco de conciencia. Cuando cierras los ojos, dejan de existir para ti. En esta interpretación, no compartimos un mismo universo, sino infinitas realidades individuales que se solapan parcialmente. Cada mente genera la suya, tan real como efímera. Desde luego, esto no significa que la materia no exista, sino que su existencia depende del observador. En el solipsismo cuántico, la realidad es participativa. No eres un espectador dentro del universo, eres el mecanismo que lo hace real. El espacio, el tiempo y las demás personas son expresiones de tu propia percepción, fragmentos de un espejo cósmico que te devuelve tu propia existencia en forma de mundo. Algunos encuentran en esta idea un eco de las filosofías orientales. El hinduismo habla de Maya, la ilusión de separación, y del Atman, la conciencia individual, que en realidad es una con el Brahman, la conciencia universal. En cierto sentido, el solipsismo cuántico podría interpretarse como una versión científica de esa intuición. El universo es una mente experimentándose a sí misma, pero hay algo inquietante en esta hipótesis. Si solo tú existes, entonces la soledad es absoluta. Las risas, los abrazos, las voces queridas serían solo proyecciones de tu mente. No habría un otro real, solo reflejos de ti mismo. Y sin embargo, si todo lo que experimentas surge de tu conciencia, también lo hace el amor, la belleza y la curiosidad. Lo que llamamos realidad sería el lienzo donde tu mente pinta su propia existencia. El solipsismo cuántico no se puede demostrar ni refutar. Es una posibilidad filosófica que roza el límite de la razón, pero tiene un poder simbólico inmenso. Nos recuerda que la observación no es pasiva, que la realidad depende de cómo la miramos. Tal vez el universo no sea un lugar que habitamos, sino una experiencia que construimos instante a instante, con cada pensamiento y cada mirada. Y si todo esto fuera cierto, si el universo fuera una proyección de tu conciencia, entonces cada estrella que ves, cada persona que amas y cada palabra que escuchas no están fuera de ti, son parte de ti, porque, al final, puede que el universo entero no esté allá afuera, sino dentro de tu mente, esperando a que lo observes para existir. El principio antrópico y el diseño cósmico. El universo que parece esperarnos. Cuando uno observa el universo con atención, algo resulta sorprendente. Todo parece estar afinado con una precisión casi imposible. Las fuerzas fundamentales, la masa de las partículas, la distancia entre la Tierra y el Sol, la velocidad de expansión del cosmos, en todo encaja en un equilibrio tan delicado que si cualquiera de esos parámetros variara apenas un poco, la vida, tal como la conocemos, no podría existir. Esa observación dio origen a una de las ideas más fascinantes y más polémicas de la ciencia moderna, el principio antrópico. El principio antrópico parte de una pregunta simple pero desconcertante. ¿Por qué el universo tiene las condiciones exactas para permitir la vida? ¿Es una coincidencia o hay una razón profunda detrás? Algunos físicos lo explican de manera pragmática. El universo parece diseñado para la vida, porque solo en un universo así podríamos existir para preguntarlo. Si las leyes fueran distintas, nadie estaría aquí para notarlo. Esta versión, conocida como el principio antrópico débil, sugiere que la observación misma es el filtro. Pero hay otra interpretación más ambiciosa, el principio antrópico fuerte. Según esta visión, el universo no solo permite la vida, sino que está de alguna manera orientado hacia ella. No somos un accidente cósmico, sino parte de un diseño en el que la conciencia es un componente esencial, como si las leyes de la física hubieran sido ajustadas para que, tarde o temprano, la vida y con ella,
la mente que observa, surgiera inevitablemente. Esta idea tiene defensores en los rincones más variados del pensamiento. El físico John Barrow y el matemático Frank Tipler la desarrollaron en los años 80, proponiendo que la presencia de observadores conscientes es una condición necesaria para que el universo exista como lo conocemos. En cierto modo, la conciencia sería tan importante para el cosmos como la gravedad o la luz. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con lo divino. Porque si el universo parece tan perfectamente calibrado, ¿es fruto del azar o de una intención? ¿Hay un diseño detrás de la existencia? ¿O somos el resultado estadístico de infinitos universos posibles, donde por pura probabilidad alguno debía contener vida? El principio antrópico se mueve justamente en esa frontera, entre la explicación científica y el asombro metafísico. Algunos científicos lo ven como una pista de que vivimos en un multiverso. Si existen infinitos universos, cada uno con leyes distintas, ¿no sería sorprendente que en uno de ellos, el nuestro, las condiciones resultaran justas para la vida? Nosotros simplemente estamos en el único rincón del multiverso donde podemos existir. Pero otros ven en esta precisión una señal más profunda, una armonía que sugiere que el universo no solo es habitable, sino que tal vez quiere ser habitado. La constante gravitacional, la carga del electrón, la velocidad de la luz, cada número parece estar inscrito con una exactitud imposible de atribuir al azar. Es como si alguien hubiera ajustado el tablero de la realidad con la precisión de un afinador cósmico. Cambia una sola cuerda, y la sinfonía entera del universo se desmorona. Quizá el principio antrópico no sea una explicación, sino una invitación a mirar el cosmos con asombro. Nos recuerda que, de todas las combinaciones posibles, estamos en una que permite la vida, la conciencia y la reflexión. Que el universo, de algún modo, se mira a sí mismo a través de nosotros. Tal vez no sepamos nunca si el universo fue diseñado o si el azar bastó para crear la perfección. Pero en ese equilibrio improbable, en esa danza de fuerzas exactas, hay algo que trasciende la lógica. Porque sea cual sea la respuesta, el hecho de que el universo haya encontrado la forma de pensarse a sí mismo a través de la mente humana es, ya de por sí, una de las mayores maravillas del cosmos, la hipótesis del fin de la realidad. El colapso de la información. Durante siglos, la humanidad temió el fin del mundo como un cataclismo físico. Fuego, hielo, asteroides, explosiones. Pero hay una nueva posibilidad, más silenciosa y más inquietante. ¿Y si el universo no muriera por destrucción, sino por olvido? ¿Y si, poco a poco, la realidad misma se desvaneciera porque la información que la sostiene se degrada? Esa es la idea detrás de la hipótesis del fin de la realidad, una teoría reciente que combina física teórica, cosmología y ciencia de la información. Todo en el universo, desde las galaxias hasta tus pensamientos, puede describirse en términos de información. Cada partícula, cada interacción, cada fotón es un bit en una gigantesca red cósmica de datos. El físico John Wheeler lo resumió en una frase: "It from bit, todo proviene del bit". Si la información es la base del ser, entonces el universo no es una maquinaria material, sino un sistema computacional colosal, una red que procesa constantemente sus propios datos. Pero como todo sistema, podría tener límites. Los físicos han descubierto que incluso los agujeros negros, esos devoradores de materia, no destruyen la información, la transforman. Sin embargo, a escala cósmica, la entropía informacional, la degradación progresiva del orden podría estar aumentando. Es decir, el universo estaría perdiendo capacidad para almacenar, procesar y mantener los datos que lo definen. Si eso ocurre, las leyes físicas mismas podrían comenzar a descomponerse, como un programa que se corrompe hasta dejar de funcionar. La hipótesis del fin de la realidad plantea que este proceso podría llevar a un apagón informacional, un punto en el que la cantidad de información perdida supera la que puede generarse o conservarse. Cuando eso suceda, la realidad no colapsará con ruido y fuego, sino en silencio. Las partículas dejarán de saber cómo interactuar, las constantes físicas perderán su valor, y el universo se deshará como un archivo digital dañado que ya no puede abrirse. No habrá destrucción, solo la desaparición progresiva del sentido.
Esta visión es poética y aterradora a la vez. No habla del fin del espacio ni del tiempo, sino del fin del significado. La realidad, al ser un tejido de información, podría desvanecerse igual que una imagen borrosa, que se pixela hasta volverse nada. En ese punto final, no habría ni materia ni energía, ni siquiera vacío, porque el vacío también contiene información. Solo quedaría la nada pura, un silencio absoluto en el que ni el concepto de existencia tendría cabida. Algunos teóricos han comparado este escenario con una computadora sobrecargada que, después de procesar demasiado, simplemente se apaga. Si el universo es un sistema que calcula su propia existencia, podría llegar el momento en que no pueda seguir haciéndolo. Un fallo cuántico, una pérdida irreversible de coherencia, y el programa que llamamos realidad se detendría. Lo más inquietante es que, si esto es cierto, no habría manera de preverlo. No habría señales ni cataclismos. Un segundo existirías, y al siguiente, toda la estructura de la realidad dejaría de actualizarse. Sería el apagón final, el colapso silencioso del ser. Y sin embargo, hay algo extrañamente hermoso en esta posibilidad. Significa que la existencia es información que se cuenta a sí misma, una historia que el universo narra en lenguaje de luz y energía. Si alguna vez llega el fin, será como el cierre de un libro infinito, no con un estallido, sino con un suspiro. La última línea escrita en el código del cosmos dirá simplemente fin, y el universo, por fin, descansará en el silencio de su propio olvido. Quizás todo el conocimiento humano no sea más que un intento de darle sentido al misterio. Buscamos respuestas con la esperanza de entender el cosmos, pero cuanto más profundo miramos, más sentimos que el universo también nos observa. Somos destellos de conciencia asomándose a un infinito que no comprendemos del todo. Y sin embargo, seguimos mirando. El asombro y el miedo son los dos pulmones del descubrimiento. El miedo nos recuerda que estamos ante lo inconmensurable. El asombro nos impulsa a tocarlo con la mente. Cada teoría que desafía lo que creíamos cierto es un espejo donde la humanidad se ve reflejada, frágil, temporal, pero obstinada en comprender lo eterno. Quizás el universo no necesite ser comprendido, pero nos dio la curiosidad como prueba de que formamos parte de su propio intento por entenderse a sí mismo. Somos átomos que piensan sobre átomos, polvo estelar que duda de su propio brillo. Y en esa duda, en esa mezcla de temor y maravilla, florece lo que llamamos conciencia. Porque al final, tal vez no haya diferencia entre soñar y existir. Tal vez el universo sea una mente soñándose en millones de formas, y nosotros una de ellas. Y si eso es cierto, entonces cada pensamiento, cada mirada al cielo, cada pregunta pronunciada en la oscuridad, es parte del mismo sueño eterno que se pregunta por su origen. Quizás el universo sea solo un sueño, pero mientras soñamos, sigue siendo nuestro. Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscripto para no perderte el próximo viaje. Dulces sueños.